Primero, ¿qué es la reencarnación? La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo, y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. ¿Y por qué el alma necesita reencarnarse? Porque en una nueva existencia debe pagar los pecados cometidos en la presente vida, o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. El alma está, dicen, en continua evolución. Y las sucesivas reencarnaciones le permite progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces se convierte en un espíritu puro, ya no necesita más reencarnaciones, y se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Ya dando esta pequeña explicación, toma asiento, y disfruta, esto es. 5 casos increíbles de reencarnación. 1. Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendió de todo, amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: "Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal". Obviamente, el hombre se quedó perplejo. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: "Oh, ese soy yo". ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas si guardaba en su memoria. 2. Ian Hagedorn, Florida, Estados Unidos. Tucker estudia muchos casos proclamados como reencarnación, y uno resultó bastante especial. Existen pocos casos en el mundo con marcas de nacimiento relacionadas con recuerdos, son escasos, pero existen. Uno de estos casos es el de Ian Hagedorn, un niño de 6 años residente en Pensacola, hijo de Maria Hagedorn. Él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía supuestamente era el padre de su madre. Y aquí viene lo interesante. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón de tal forma que cuando se esfuerza de más, sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Ahora veamos cómo murió su abuelo. María relata que su padre estaba en servicio como policía, y cuando entró en una Radio Shack, sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: "Arrojen las armas, es la policía y alguien le disparó apenas acabo de decirlo". En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. Pero algo aún más raro sucedió. María dice que a los 3 años, cuando Ian estaba haciendo desastres, ella le dijo que se detuviera o le iba a pegar, entonces él respondió: "Cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué". Por supuesto, la mujer quedó impresionada. A partir de aquí, Ian comenzó a hablar más y más sobre el abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del padre resulta una evidencia muy interesante. 3. Tiluchi Nisanka, Sri Lanka. Sri Lanka es una comunidad donde la mayoría de la población practica la filosofía budista y precisamente de aquí vienen muchos, y quizá los mejores, casos de reencarnación. El caso de Tiluchi Nisanka sin duda resulta uno de los más fantásticos. Fue estudiado por el profesor Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia. Tiluchi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia de Nisanka, sus recuerdos resultaron dolorosos. Siempre que hablaba de esto, quedaba claro que Nisanka no se sentía parte de la familia. Y fue mucho más difícil para su madre.
Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Me sentí muy mal, ella solo hablaba de su otra familia, dice Kazuri Arachi, madre de Diluxi. Puente. El puente desde donde cayó Shiromi. Me enojé tanto con ella que una vez le pegué, dice Shiriwardana, el padre de Diluxi. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Diluxi como la de su hija muerta. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambuya para encontrarse con esta familia. En el camino, Diluxi reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Diluxi parecía mucho más a gusto con esta familia. Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Diluxi, 2 se encajaban a la perfección y eran bastante específicas. 4. Esta historia es muy larga, así que daré un pequeño resumen, pero abajo en la descripción, pueden encontrar la historia completa. Cameron Macaulay, Escocia. Como cualquier niño promedio de 6 años de edad, el pequeño Cameron Macaulay disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa con una sola planta, de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta de Cameron le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El niño respondió que aquella era su casa, que vivía allí con su antigua madre, en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. Cameron estaba convencido de que tenía una vida pasada, y parecía muy preocupado de que su antigua familia pudiera echarlo de menos. Luego del susto, su madre recordó que desde que Cameron aprendió a hablar, acostumbraba a relatar aventuras infantiles vividas en aquella isla. Pero desde el momento en que empezó a relatar detalles de la casa donde tuvieron lugar estas aventuras, muchos otros recuerdos empezaron a aflorar. Cameron describía a su antigua familia, a sus hermanos y hermanas, incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil del niño. Sin embargo, se llegó el momento en que el pequeño Cameron empezó a presentar señales de tristeza y sufrimiento, reclamando por estar separado de su familia de Barra. 5. James Leininger, Estados Unidos. James Leininger era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones y solamente aviones. Rechazaba cualquier otro juguete que sus padres Andrea y Bruce le daban, él solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: avión en llamas. El hombre no logra salir. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma, y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico, y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James M. Houston Jr. Y tenía 21 años, murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño. Y frente a tantos detalles, que de algún modo el niño sabía, ella también pasó a creer. A pesar de los escépticos, este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación ya estudiado y resultó en un libro llamado Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, escrito por los padres Bruce Leininger y Andrea Scoggin Leininger en colaboración con el novelista Ken Gross. Hay que hacer notar que en la mayoría de los casos donde se alega reencarnación, la vida pasada fue terminada de una forma violenta y repentina. Otro dato interesante es que todos los que recuerdan sus vidas pasadas son niños. Y eso quizás se deba a que los preceptos culturales aún no bloquean en ellos esta clase de memoria. Bueno, aquí termina el video, ojalá les haya gustado, y ya saben, pueden dejar su opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, chao.